Muy buenas tardes. Dios les siga bendiciendo a todos los hermanos a nivel departamental, mundial. Vive el Señor. Gloria a Dios a todos los amigos. Dios les siga bendiciendo de manera especial a ustedes amigos. Gloria a Dios. Aquí en la población del Amparo, aquí en el estado de Apure, para Venezuela y el mundo. Gloria al Señor. Tengo en mis manos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el manual de Dios para seguir cambiando vida. Y en este momento tengo la Biblia abierta en el libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice como sigue la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Maravilloso el Señor, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso el Dios de la gloria. Te alabo, te bendigo, Señor amado. Te doy gloria en este momento, Señor, por este día, por esta hora, por este momento, Señor. Los miles de millones de personas en el mundo, Señor amado, que se acaban de conectar, Dios del cielo, Padre de la gloria. Dale la gracia, la sabiduría a aquellas vidas que entiendan, comprendan, Dios mío, tu mensaje en esta hora, Dios del cielo. Espíritu de Dios, muchas gracias por lo que hiciste, estás haciendo y harás, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Yeshua de Israel le siga bendiciendo. Gloria a Dios. Allí Adonai. Allí gloria al Señor, el Dios del cielo. Gran yo soy. El Señor de los ejércitos, que está siempre a su lado. Gloria al Señor. La lectura que usted allí oyó, gloria al Señor, es una lectura muy bonita. Puede compartirla en su casa con el resto de su familia. Hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas, los amigos y la mamá y la madre de la hermana allí en México, gloria al Señor, en Guarajaco, México, gloria al Señor, que Dios le bendiga en especial, y así cada hermano en cada diferentes partes, maravilloso Dios. El hermano allí Rubén Darío, la hermana Diana y el hermano allí David, gloria al Señor. Dios les guarde y les bendiga a todos los hermanos. Vive el Señor para siempre. Habla de padecimientos como cristianos. En el libro del apóstol, el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12, gloria al Señor, es una lectura es muy importante y interesante, sobre todo para la iglesia de Cristo. Allí el título en esta hora, gloria al Señor, venciendo las pruebas para obtener la bendición de Dios. Gloria al Señor. Venciendo las pruebas, porque son muchas, venciendo las pruebas para obtener la bendición de Dios. Cuando hablamos de prueba, hablamos de un momento difícil, momento duro, momento muchas veces de tristeza, de soledad, un momento difícil que la vida está viviendo. Maravilloso el Señor. Son momentos, padecimiento, gloria a Dios, donde la vida de la persona se siente allí a veces frustrada, se siente a veces allí incómoda en muchas áreas. Entonces, cuando hablamos de prueba, hablamos de momentos difíciles, momentos duros, que vienen a la vida de los seres humanos, sobre todo los cristianos, gloria al Señor, porque este versículo específicamente el apóstol allí escribió, gloria al Señor, aquellos cristianos del fuego de prueba. Por ejemplo, en una ocasión, dice la historia, no la Biblia, la historia, que Nerón encendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. O sea, allí hubo una gran prueba y los habitantes de Roma se encendieron en ira contra la iglesia cristiana allí en Roma. Entonces hay momentos, hay pruebas de prueba, aflicciones, eso nos habla de prueba, aflicciones, momentos difíciles, momentos duros que el ser humano, que la vida, que el hombre enfrenta, gloria al Señor. Y así habla del fuego de prueba. En el Nuevo Testamento pone en relieve que la prueba, gloria al Señor, son las experiencias de los creyentes fieles en un mundo impío. Maravilloso el Señor, controlado por Satanás y el pecado que gobierna y domina la vida de muchas personas. ¿Ven? Es lo opuesto al Evangelio del Señor Jesucristo, por el sufrimiento de los justos. Allí vemos por la palabra, gloria al Señor, muchas cosas. Pero también vemos que el Espíritu Santo de Dios vive y el poder del Espíritu Santo mora, dice, y nos da esa verdad, nos da ese poder para poder soportar esas pruebas. Gloria al Señor. Y pudiéramos allí ver un indicador que está en
bastante, o sea, vemos bastante decadencia. O sea, es un indicador, es una parte que también habla de cómo allí vemos un termómetro para ver la vida del cristiano. Las pruebas son diferentes a las tentaciones. Cuando hablamos de tentaciones, un momento algo que atrae. La tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios. O sea, Dios permite la prueba. Por ejemplo, un ejemplo fácil, y me hago entender, como dice nuestro hermano pastor Elías Ropero, Dios bendiga a Elías Ropero allí en Puerto Nariño, su esposa hermana Diana, hermano Adrián Ropero, Dios los guarde, y la iglesia, porque por la misericordia del Señor pastorea allí. Como dice nuestro hermano pastor Elías Ropero, me hago entender, gloria al Señor, cuando uno va, por ejemplo, por primer día de trabajo, o a trabajar en una empresa, en un local, o sea, totalmente un tiempo de trabajo, la persona allí es probada. Por ejemplo, uno va a trabajar hoy y enseguida hoy le hacen una prueba inmediatamente. El supervisor, el capataz, el jefe, como se le quiera llamar, si ve el obrero, por ejemplo, entra uno como obrero, entra uno allí raso, entra uno allí por el primer día, inmediatamente le van a hacer una prueba en todos los aspectos para ver con quién se cuenta, si realmente da buen rendimiento, si es buen obrero, es un mal obrero, porque la prueba es la que va a determinar el tipo de persona, si se mantiene allí o sigue o renuncia. Hay personas que, por ejemplo, renuncian el mismo día. Que allí cuando viene a mi mente, cuando estábamos allí ayudando a construir el CENIA aquí en Venezuela, aquí en el Amparo, que allí se entraron muchos obreros a trabajar, la cosa era fuerte. Trabajábamos con un señor que le decían por sobrenombre El Ñengre, era el capataz, el jefe de nosotros, y ese hombre no dejaba descansar a nadie. Ese hombre no podía ver que nadie estuviera parado, tenía que estar haciendo algo, moviéndose para un lado para el otro, no tenía que estar hablando, tenía que estar parado, y él estaba pendiente, y estaba evaluándolo allí. Y el que no aguantaba eso, en la tarde ya o al mediodía, ya cuando trabajaba de la mañana hasta la tarde, ya no aguantaba, y en la otra media tarde, que completando el día, él sí renunciaba, o sea, lo probaba allí, y de esa manera se sabía con quién contaba. Y este hombre iba allí viendo, y gracias a Dios, pues nuestro hermano también, el hermano Pacheco, que Dios lo bendiga. En esos días nosotros estuvimos trabajando, nosotros trabajamos en esa empresa ayudándole allí lo que llama el CENIA, 6 meses, desde que entramos el primer día, que se abrieron los huecos, las profundidades, trabajando a través de piedra con unas barras que casi echaba sangre en las manos allí, pero ahí nos mantuvimos, maravilloso Dios. Y eso del trabajo prácticamente no nos corrió. Ahí seguimos hasta que vino el encementado y todo lo demás, hasta que se llegó la estructura, hasta que hoy día vemos el CENIA, pero eso fue con sacrificio muy fuerte allí. Pero eso es lo que yo veo allí, o sea, eso se hizo pruebas de distintas maneras, pero esa prueba a nosotros no nos corrió. Ahí seguíamos y seguíamos hasta que bregamos a salir de allí. Entonces el capataz o el jefe o el supervisor lo va evaluando a uno, lo va mirando cómo es comportamiento, porque a veces va uno a una empresa de esa, a un lugar de eso a trabajar, y ya uno va con unas leyes, con unas cosas, y entonces lo van analizando, y inmediatamente ese líder que hay ahí de una vez choca con la persona. Pues supongamos choca con uno, porque uno tiene esas ideas a imponer allí, y la empresa tiene sus reglamentos, su lineamiento, al cual hay que adaptarse a aquello, quiera o no quiera, maravilloso el Señor. Entonces eso se ve una prueba de trabajo. Y vemos, por ejemplo, cuando habla de la parte de docencia, los que son profesores, los docentes, con los alumnos, cuando la prueba también habla de un examen, es decir, nos habla de examinar, para examinar allí, cuando un alumno va a presentar allí, voy a pasar esta prueba o este examen, y ve el Señor, entonces ese profesor se da cuenta si tiene la capacidad, si ha estudiado ese alumno, y luego se enfrenta, aunque le toque allí pasar al frente y dar lo que aprendió durante ese tiempo, el profesor se da cuenta si pudo pasar o luego no pudo pasar el examen o la prueba. Maravilloso el Señor, también es conocido como una prueba. Y así sucesivamente las cosas se van dando. Las cosas se van dando así a medida del tiempo. Hay muchos tipos de pruebas, hay diversidades de pruebas, muchas pruebas. Por eso dice, allí en diferentes clases, tipos de pruebas. A través de muchas pruebas y muchas dificultades, es necesario que entremos en el reino de los cielos. Porque la prueba, primeramente, la prueba de parte de Dios a nosotros nos afirma en Dios. Y ahí es donde el carácter de Dios en nosotros se desarrolla, en nosotros, gloria al Señor.
O sea, la prueba la permite Dios para sacar lo mejor de nosotros. Y la tentación, que es algo parecido, pero no es. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba, porque la tentación viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, para hacer sacar lo peor de nosotros, para que pequemos allí, para descalificar. Vive el Señor, sino que cuando estamos en una prueba, el enemigo también él aprovecha esa oportunidad, ese momento, es oportunista, como en el caso de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, para hacerle caer allí. Esa es la actitud y la forma del demonio, es que la persona caiga y no pueda soportar la prueba, porque en la prueba es donde está Dios, que te dejó solo, momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy en la actualidad, en la situación que estamos viendo en el mundo, maravilloso el Señor. Y, por ejemplo, hay la prueba del tiempo, la prueba de fidelidad, hay la prueba del amor, la prueba de la resistencia, gloria al Señor. O sea, la prueba tiene que ver con mucho. La prueba de tiempo es como, por ejemplo, cuando Dios probó allí a Abraham. Hay muchos tipos de pruebas en la vida del ser humano, una manera donde uno puede, en la prueba es donde uno aprende a conocer a Dios. Porque es necesario que nosotros allí, a través de esas pruebas, nosotros aprendamos a conocer a Dios. Porque aunque sea difícil, no es imposible que sea difícil, nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, poder superar esas pruebas. Con la ayuda de Dios primeramente. Porque por eso es que muchas personas no pueden superar esas pruebas. Porque en el momento de la prueba, abandona. En el momento de la prueba, afloja. En el momento de la prueba, la persona retrocede. Y es lo que Dios no quiere. El Señor no quiere que nosotros allí contemos una prueba, gloria al Señor, no vayamos a retroceder. Y eso es lo que vemos allí. Ya vemos que dice, amado, está hablando el apóstol Pedro, dice, amado, no os sorprendáis. Otra versión del hermano Jimmy Swaggart, la Biblia del Expositor, dice, no os maravilléis. O sea, también hay traducción, pero no os maravilléis porque ahí habla de la misma relación, o sea, la prueba, la lucha que tiene el cristiano. El cristiano es probado, gloria al Señor. Por eso también la palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, habla allí, la Biblia del Señor es claramente, usted puede ubicarse allí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, hablando de la prueba, hablando de oro, el Señor dice, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Ese es otro ejemplo maravilloso del Señor. Sabe que el oro es un mineral allí, se extrae de la tierra. Los que trabajan en minas sacrifican hasta sus vidas, muchos han quedado sepultados en esas minas, por allí los hay en Venezuela, en Colombia, en el mundo. Y cualquier persona que no sabe puede estar encima de una mina de oro, pero no sabe porque no conoce, no sabe que encima allí, bendito sea Dios, está pisando el oro. No conoce nada de eso. Y aquella gente pues tiene para ellos probar lo relacionado con lo que se trabaja con aquello. Vive el Señor. Ellos trabajan, sacan allí sus cantidades y ellos van probando lo que son las gramas y luego van dándose cuenta, gloria al Señor Jesucristo, para ver en dónde ellos consiguen el mejor oro. Pero en el momento salió es un barro, alguna piedra, que eso no se sabe qué es lo que es allí. No se conoce, no se sabe nada. Pero el que conoce, que tiene allí, que ha trabajado en ese ambiente, conoce cómo es el proceso de aquello. Porque eso es lo que es una prueba, un proceso. También, gloria al Señor. Claro que hay que ver hay una diferencia entre prueba, proceso y un ataque. Las pruebas son de corta duración, los procesos lo tienen muchas veces son de más larga duración, y los ataques pues vienen de las tinieblas. Maravilloso el Señor. Pero la prueba también a la vez es un proceso de alistamiento, de donde se alistan. Gloria al Señor. Entonces el oro, hablando otra vez, volviendo al tema del oro, ellos sacan allí y lo prueban y lo llevan a un lugar, lo llevan a probarlo. Y por eso dice el apóstol Pedro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Maravilloso el Señor. O sea, ya habla de la fe, la prueba de fe. También habla allí, gloria al Señor, la prueba de tiempo, la prueba de fe, que nos habla de confianza. Entonces vemos allí que el oro se prueba. La única manera para poder saber qué tipo de oro, si es oro de 14 quilates, si es de 24 quilates, o sea, no sabemos hasta el momento que pasa por allí por la prueba. Y la prueba es de fuego.
vive el Señor. O sea, el fuego es el que va a determinar si realmente es oro o es una piedra barata, porque el fuego, cuando esa piedra entra en ese horno para probar, allí vive el Señor, para probar, se prueba con fuego, allí donde en vez de deshacerse o derretirse o fundirse, ese oro allí, maravilloso el Señor, lo que agarra es más brillo, se le quita la escoria que trae. El fuego, ese fuego, vive el Señor para siempre, quita esa escoria que hay dentro de esa piedra, muy valiosa esa piedra. Pues así era usted, costaba allí en el mundo. Hermano, el Señor, usted era y es muy valioso en las manos del Señor. Estaba sepultado allí, pero hubo como allí hablando de ese minero, y lo rescató de aquel lugar, de vuestra vana manera de vivir. Y hoy, mire lo que usted es, o usted es hermano, o usted es hermana, gloria al Señor, donde la sacó de Dios, el Dios del cielo. Entonces ese fuego allí prueba a alta temperatura, prueba allí, vive el Señor, prueba esa piedra, y el fuego es el que determina, porque si no es lo que se dice que es, el fuego la derrite, el fuego la calcina, vive el Señor. Pero ahí vemos que es oro puro, va a dar brillo, y así le va a brillar la vida a esa persona, hablando en términos espiritual. Así como se prueba ese minero allí, vive el Señor, ese oro con ese horno de fuego, maravilloso el Señor, y en vez de deshacerse o derretirse, lo que va a quedar allí es más brillante, y sale brilloso, maravilloso el Señor. O sea que el fuego no le hace nada, el fuego no puede derretirle, el fuego no puede destruirle. Hablando del término espiritual, esa prueba a ti no te puede matar, esa prueba a ti no te puede destruir. Aunque estés viviendo lo que estés viviendo en este tiempo, esa prueba no te va a apartar de los caminos de Dios. Porque cuando Dios permite algo similar, es porque Dios ya tiene preparado con anticipación por dónde va a pasar esa vida de ese hombre, esa mujer, maravilloso Señor, y ya ve el triunfo y el éxito. No ha llegado allá, pero ya Dios sabe que va a llegar hasta allá porque Dios así lo permite. Entonces de esa forma allí el oro es probado con fuego. Y la fe de nosotros es probada con fuego. Maravilloso el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Por ejemplo, por ahí que dice el apóstol Pablo, que si la obra de alguno fuese hojarasca, o fuera paja, o heno, vive el Señor, dice que es probada con fuego. Si es hojarasca, el fuego va a ser estrago. Vive el Señor. O si es heno, o allí el otro material. Vive el Señor. O sea, el fuego determinará qué tipo de obra es. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios. Maravilloso el Señor. Ahí se va a dar cuenta. El fuego va a determinar. Maravilloso el Señor. Ahora, si la obra de una persona, hablando de un término cristiano, bíblico, si la obra de esa persona es piedra preciosa o plata o otro material, gloria al Señor, que no es ni madera o es bronce, gloria al Señor, allí se va a dar cuenta, porque si es cobre también lo deshace, porque el fuego derrite todo ese tipo de cosas, pero ya el fuego no puede derretir el oro, no puede derretir la piedra ni la plata, la embellece más, vive el Señor. Entonces de esa manera vemos allí, hizo Pablo comparó, ¿sí? Y algunos, dice el apóstol Pablo, serán salvos escasamente, o sea, raspandito, pasan como dije por debajo de la mesa, escasamente llegan allí y arrastran, hablando de otra forma, pero al menos llegan, gloria al Señor, y no se van para el infierno, porque de esa forma Dios, la misericordia del Señor los alcanza a tiempo, a pesar que vivieron una vida de pronto no muy agradable a Dios, pero la vida allí no vivieron ajustado a la palabra del Señor, y aquella situación que vivieron los puede llevar al fracaso, a la desgracia, y el fuego allí va a ser la diferencia. Un fuego que no es fuego del Espíritu Santo, no es fuego de Dios, no es el Señor. Ese fuego va a ser la diferencia, que es el fuego de la prueba, fuego de la tentación, el fuego de los problemas. Es un fuego que allí arde, gloria al Señor. Los problemas, vive Cristo para siempre, los problemas son como ese fuego que llega hasta la vida de esa persona. Gloria al Señor, eso así habla. Gloria a Dios para siempre. El fuego es el que determina, o sea, en otras palabras, ese problema, cuando un cristiano tiene un problema, una situación, una adversidad, está siendo probado
ahí se da cuenta que Dios está con ese hombre, está con esa mujer, está con ese pastor, con ese ministerio, con ese evangelista, con esa iglesia, con esa congregación, porque es necesario que sea aprobada, gloria al Señor, para poder allí ser preparada, pulida y perfeccionada para darle lo que Dios allí tiene para darle, gloria al Señor. Pero tenemos que vencer. Por eso el tema es venciendo las pruebas, vamos a obtener la bendición de Dios. Así como el profesor cuando mira que el alumno pasa la prueba, pasa el examen, luego viene, si estaba por ejemplo en tercero, pasa a cuarto, se va yendo hasta que llega, deja allí hasta que llega a la universidad y se prepara a ser un gran profesional. Pero tiene que pasar por todas esas pruebas, todas esas luchas, esos trasnochos, para poder llegar hoy ser alguien, ser hoy un ejecutivo, un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, por el Señor, pero tuvo que pasar por todo ese proceso, allí hasta que llegó a hacer lo que quería. Claro, ese sueño lo tenía en mente y eso se hizo realidad. Entonces Dios allí, a través de las pruebas, nos va llevando, nos va preparando, nos va dando la fuerza, la estabilidad, porque la prueba no separa a nadie de los caminos de Dios. La prueba nos afirma más, la prueba nos acerca más a Dios, la prueba nos da más estabilidad en el Señor. La prueba, allí en la prueba es donde nosotros conocemos realmente lo que tenemos de Dios. Si tenemos de Dios o no tenemos de Dios. ¿De qué tenemos nosotros? Si estamos llenos de qué. ¿De Dios o del mundo? ¿O de la carne? ¿O de qué estamos llenos? Porque la misma prueba que Dios la permite, la prueba es permitida por Dios para preparar nuestro carácter. Gloria al Señor. Para enseñarnos humildad. Para darnos nosotros allí estabilidad. Para centrarnos más. Para ser personas más agradables a Dios y a su presencia. Entonces vemos, por ejemplo, un ejemplo bíblico. Job vivió una situación muy dura, muy fuerte. Todos conocemos la historia de Job. El mundo conoce la historia de Job. Un oriental, un hombre con una economía muy sólida. Un gran, así hablamos en este tiempo, un gran empresario. Una gran economía, vive el Señor. Como un gran capitalista. Tenía allí su sirviente. Tenía yuntas de bueyes, tenía ovejas, tenía vaca, tenía todo. Pero hubo un momento que llegó esa prueba, maravilloso el Señor, hasta la vida de Job, sin estar buscándola, porque es que Dios es el que coordina todo. Y Dios en un momento, Él prepara todo el escenario y Él ve cuando una persona puede pasar esa prueba y cuando no, y Él mira cuando no, no puede pasarla, no le permite porque lo va a destruir. Pero Él sabe en la capacidad, en el nivel que estamos, maravilloso el Señor. De acuerdo a esa capacidad, Dios permite esa prueba. Vive el Señor para siempre. La prueba no es para apartarnos del camino de Dios. La prueba es para seguir profundizando en Dios, para la gloria del Señor. Y vemos a Job, y Job tenía todo aquello. Era un gran acaudalado, un gran allí, el Señor tenía una gran economía estable, sólida. Vive el Señor, tenía sus hijos. Allí la Biblia dice 10 hijos, 3 allí y 7 son 3 allí, totalmente son 10. Tenía sus 10 hijos, su esposa y todo, un hombre muy bien, está muy bien, solvente, muy bien en todas las áreas, en todos los aspectos, maravilloso Señor, pero llegó el momento, porque el mismo diablo, el diablo sabe, el diablo ha pedido a veces y siempre pide la cabeza de un ministro, de una congregación, de una iglesia, de un hogar, de una familia, y allí vemos cuando vino de recorrer la tierra, andar por ella, y el mismo Jehová de los ejércitos le pregunta a Satanás de dónde viene, y él dice de recorrer la tierra, andar por ella. Ahí entre los hijos de Dios se coló Satanás, que el Señor lo reprenda. Y ahí es donde Dios le empieza a hablar de la persona de Job. No es considerado mi siervo Job. Allí le empieza a dar las características, una persona perfecta, recta, apartado del mal, empieza a dar unas características. Dios hablando bien de Job. Dios quiere hablar bien de su vida. Dios te ve, Dios te supervisa, Dios te analiza, gloria al Señor. Dios es el que habla bien, alaba bien al hombre. Su vida, hermano. Usted está en las manos de Dios, en las mejores manos. Vive Cristo. Entonces el mismo diablo se lo llenó de envidia, de molestia, de incomodidad. Y enseguida le refuta a Dios. Le habla allí diciendo, pero lo tiene cercado, lo tiene todo. Allí, pero vea si le quita algo en un momento, a ver si no blasfema contra ti. O sea, las situaciones que se presentan es porque Dios tiene que permitirlo, porque es la única razón, la única forma para que el diablo quede en vergüenza. Y Dios sabía que Job era un hombre confiable, era un hombre recto,
un hombre con una trayectoria, un perfil, tenía unos buenos fundamentos. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante, hermana, tener fundamento en este tiempo. Que ningún viento borrascoso nos vaya a estremecer. Nada, vive el Señor. Que venga lo que venga allí, pero con Dios podemos resolver todo problema, vive el Señor. Y vemos allí, y Dios le permite, allí viene esa prueba, le permite allí ese problema sobre la vida de Job. Allí vemos como el enemigo le acaba los hijos, le mató los hijos, le acabó los hijos, vive el Señor. Y totalmente allí vemos a Job, allí siendo probado. Vive el Señor. Dice la Biblia que este hombre allí, las yuntas de bueyes, allí el demonio, que el Señor le reprenda, le acabó todo. Todos los hijos se le murieron las yuntas de bueyes, se le murieron las vacas, se le murieron las ovejas, se le murieron los perros, los gatos, se murió todo. Allí no quedó nada, vive el Señor. Quedó en la ruina, quedó en la miseria, vive el Señor. O sea, una gran prueba difícil, bien fuerte, pero ahí estaba un hombre pulcro, un hombre también inocente, un hombre parado en la brecha, un hombre firme, un hombre bien centrado, un hombre bien arraigado. Y la Biblia dice que de oídas solamente le había oído, gloria al Señor, de oídas, gloria al Señor, te había oído, o sea, lo conocía de oídas, solamente por el oír. No tenía una Biblia Thompson, no tenía una John MacArthur, no tenía una Biblia Jimmy Swaggart, no tenía allí un estudio bíblico, no tenía solamente lo que él había oído de aquellos tiempos, el Señor, en la era patriarcal. Y allí este hombre se sostuvo, o sea, tenía una solidez, no estaba allí en la superficie, porque eso es lo que pasa con muchos cristianos y muchos líderes, gloria al Señor, están en la superficie. Y cuando viene la prueba, viene el momento difícil, entonces abandonan a Cristo, abandonan la iglesia, se van, dejando la iglesia a un lado, dejando a Dios, como si Dios tiene la culpa de lo que esté viniendo. Entonces vemos a Job, que Job no abandonó su creencia, su firmeza, su solidez, su estabilidad. Gloria al Señor, vive el Señor. O sea, esa prueba no pudo vencer a Job. Job allí luchando y batallando. Y Job en un momento, allí, gloria al Señor, se revuelca en ceniza y en silicio. Allí se rasura su cabeza y se arroja allí y empieza a decirle: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. O sea que no hay ninguna manera lo que haya venido, de donde haya venido, de la fuente que haya venido, no me va a hacer desistir, porque eso es lo que hace. Es lo que hace el enemigo. A veces trae prueba, allí digo, entonces a Dios trae la tentación, y en la tentación él se aprovecha a hablarle a la persona, con el Señor, a decirle al oído: ¿dónde está Dios? El Dios que te dio todo. Mira cómo te tiene. Mira dónde estás, cómo estás. Estás en el suelo, no vales nada. Está destruido, vive el Señor. Entonces ahí vemos por la palabra que Job no fue vencido por esa prueba. Y tenía esa solidez, tenía raíces agarradas. No en una religión, sino en el Dios bíblico, en el Dios de la Biblia. Tenía buenas raíces, buenos fundamentos. Es lo que Dios anda buscando. Gente con ese fundamento. Pero esos fundamentos se logran, ese fundamento, esa solidez se logra cuando pasamos por medio de esas pruebas. Gloria al Señor. Y Job, maravilloso el Señor, allí venció. Job allí venció. Allí le quedó la madre de sus hijos. Allí quedó, como dijo el hermano Jorge Rasky, doña Jopa. Porque no sabemos cómo llamar a la mujer de Job. Y él dice doña Jopa, porque era la mujer de Job. Vive el Señor para siempre. Bueno, la señora aquella. Vive el Señor para siempre. En un momento, viendo que allí que su esposo, que un momento que el diablo no se conforma, quitándole todo, quitándole sus bienes, lo económico, en todas las áreas, se metió en todos los aspectos, porque él tenía la intención de que Job blasfemara contra Dios, renunciara, renegara. O sea, en el momento más difícil que usted esté viviendo es el peligro. Se le va a presentar al diablo. El diablo es oportunista. El diablo aprovecha la ocasión para atacar, para tratar de dar el zarpazo. Él viene en ese momento, espera esa oportunidad. Y el Señor para siempre, cuando usted ya se le acabó todo. Se le acabó el mercado, se le acabó la harina, se le acabó el arroz, se le acabó el aceite, se le acabó la mantequilla, el queso. No tiene nada allí, se le fueron los obreros, los empleados, todo quedó allí, vive el Señor, y se le fueron los hijos. Y a veces hasta la esposa se le fue. El Señor para siempre. Allí es donde el diablo le lanza el ataque, le lanza el dardo.
¿Y a dónde está Dios? Tanto que tú le sirves, hay una persona que están allí, que allí vive el Señor para siempre, su diezmo, sus ofrendas, sus ayunos, el Señor, allí su vigilia. ¿Y dónde está Dios? ¿Te dejó solo Dios? ¿Dónde está Dios? No se ve Dios por ningún lado. Es donde viene el ataque a la mente. Es de mucha gente ha renunciado al cristianismo y se ha ido a un lado, obedeciendo esa voz diabólica y satánica. Y el Señor para siempre, pero con Job no pudo ese diablo. Con usted tampoco puede, porque con usted está Dios. El Dios que ayudó a Job, el Dios que sostuvo a Job está contigo, hermano. Con usted, hermano Jefferson, con usted, hermano Ardenson, usted, hermana Violeta, usted, hermana David, usted, hermano William, usted, hermano Juan, usted, hermano allí, hermano David, allí, hermana Diana, hermano Darío, gloria al Señor. Con usted a Dios, el Dios del cielo, el Dios que suple, el Dios que da. Con usted, hermano pastor Edgar, allí en Flor Amarillo, maravilloso Señor. Con usted, hermana Clara, y usted, familia allí, gloria al Señor, en México, familia Roja, allí, gloria al Señor. Allí está Dios. Con usted, hermano pastor, ahí está Dios. Con usted, hermano pastor Elide, con todos los hermanos. Con usted, hermana Blanca, esa situación que está viviendo es una prueba dura. La muerte de la madre de la pastora Blanca allí en la zona 6, en Trujillo, el Señor, eso es prueba dura. Una prueba de un trago amargo, un momento difícil. Eso es una prueba dura y que las condolencias allí para la hermana pastora allí, el Señor, qué fuerte aquello, que Dios le dé esa fortaleza y le dé esa consolación que sabe darla, gloria al Señor. Entonces ahí está Dios. Y entonces vemos a Job allí, maravilloso el Señor, y el diablo no se conformó con eso, sino que, por eso le dice el mismo diablo a Dios, piel por piel el hombre dará por su vida. Y el Señor, o sea, el hombre se enferma, el hombre busca la manera de cómo allí tratar de buscar la forma de sanarse. Y colocó, Dios le da una orden, le toca solamente su cuerpo, limitaciones. El Señor allí tiene sus parámetros, le toca su cuerpo, más no su alma. Vive el Señor, más su vida se la respeta, no va a tocar su vida, le respeta la vida. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, le tocó solamente el cuerpo físico. Maravilloso el Señor, le colocó una lepra, una sarna maligna allí, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y no había ningún lugar sano en este hombre. Dice que primero rascaba allí con las uñas y se le cayeron allí las uñas sería tanto aquella ardor, molestia, y luego se rascaba con un tiesto, y al último, pero ahí estaba Job, gloria al Señor, ahí estaba este hombre, en esa prueba más difícil, ahí se estaba definiendo, ahí se sabía si este hombre amaba a Dios. Por eso es que un hombre, estuve leyendo y mirando al Señor, allí vi el Señor, allí un hombre de los antiguos, vive el Señor para siempre, un hombre que él dijo cuando él fuera a morir lo llevaran los mejores, los expertos, los mejores médicos, los especialistas, allá al cementerio. Y luego que su dinero, su plata y todo aquello, lo dejaran por donde iba a ir, ve el Señor. Allí lo arrojaran por el camino. Todo su dinero, su plata, sus riquezas, ve el Señor para siempre. Y luego, allí en el ataúd, que le dejaran las manos afuera de la urna. Y uno de ellos se le ocurre y le pregunta, allí, maravilloso Señor, a este hombre, qué cosa tan extraña es esa. Y él dijo allí, es que los médicos, los expertos, los especialistas, que me lleven ellos, porque eso significa que ellos no pueden controlar la vida, ellos no pueden tener el poder para impedir que una persona se vaya o se muera, se vaya a esta tierra. Maravilloso Señor, eso es, allí la medicina es limitada hasta cierto lugar. Y lo segundo, el dinero todo, la gerencia, los bienes que se recuperaron, que se lograron obtener esta tierra, aquí regado en el piso por donde lo pasaron, el Señor lo iban a pasar. O sea, eso significaba que eso quedaba en la tierra, eso quedaba aquí y se lo iba a llevar al otro mundo, maravilloso Señor. Y lo otro, con las manos fuera de la urna, así totalmente, significaba, gloria al Señor, que así como vino al mundo con las manos limpias, de esa manera también se iba también a la eternidad, vive el Señor. Y Job dijo, desnudo salí al vientre de mi madre, desnudo volverá allá. O sea, creo que fue Alejandro el Grande que dijo esa propuesta, hablando allí, maravilloso Señor, fue el que dijo eso, de esa manera. Y luego Job dice que él no, aquí como él vino, o sea que la tentación, las luchas, las pruebas, las cosas, gloria al Señor, todo, pero allí hay ayuda de Dios. En la prueba, Dios está. Cuando usted sigue adelante, Dios le sigue ayudando. En la prueba, usted está allí, el Señor, con Dios, metido allí.
Y por eso es que Job, en ese momento, y la mujer de Job, allí, cuando viéndolo en esa condición, es cuando ella dice esta palabra: maldice a Dios y muérete. Otra versión dice: bendice a Dios y muérete. De su manera de traducciones, vive el Señor para siempre. Pero sea una cosa o la otra, esta mujer estaba ya como aburrida, obstinada de Job, porque no había mejoramiento, empeoraba cada día más su vida, su cuerpo. Imagino que ya olor putrefacto, allí aquella situación, pero Job allí estaba. Y eso hace que el enemigo se confunda. ¿Qué más podía quitarle el diablo? Que el Señor reprenda. ¿Qué más podía quitarle a Job? Le quitó los hijos, le quitó la herencia, le quitó los bienes, lo material. Vive el Señor. Ahora le colocó esa enfermedad maligna en el cuerpo. ¿Qué más podía este hombre? ¿Qué más podía este diablo miserable quitarle a Job? Y hacerlo allí pecar contra Dios. ¿Qué más? No pudo hacer más nada. Cuando hay un hombre de esa manera, cuando hay una persona de esa manera, cuando hay un ministerio de esa manera, una mujer, un hombre, allí, aunque venga lo que venga, vive el Señor, eso confunde al enemigo. Porque entre más lo ataque, entre más prueba, más lucha, gloria al Señor, es cuando más esa persona más busca a Dios, más se mete con Dios. Me estás atacando, diablo miserable, más me meto en el propósito, allí, gloria al Señor, en el refugio, buscando allí su presencia, para buscar a cada día el encuentro con ese Dios maravilloso, con ese gran Yahweh. Yahweh está allá a su lado. Ese maravilloso Dios, vive Cristo para siempre. Yeshua, que es nuestro Señor Jesucristo, salvación nuestra, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo es el Roach, que siempre nos fortalece para darnos la fortaleza que necesitamos en el momento más difícil. Que ese es el momento más difícil, porque muchas personas necesitan ser probadas por Dios, así como los hombres prueban a los hombres en la tierra, para que puedan ser, el día de mañana entra como volviendo otra vez un poco, un hombre entra raso a una empresa de esa, y el día de mañana puede ser el supervisor de esa empresa, pero porque se ganó esos méritos, en fidelidad en todos los aspectos. Ya después le dicen, te estábamos probando para ver qué hacías, cómo actuaban, trabajos más difíciles, las cosas más duras, a veces regaño, hacerlo poner incómodo, para ver qué hacía, cómo reaccionaba. ¿Cómo va a reaccionar usted en la prueba? ¿Cómo se va a usted colocar molesto contra Dios, contra la iglesia, contra el pastor, contra el líder? ¿Cómo usted va a reaccionar en un momento de eso? Pues de esa manera Dios está probando su vida, está probando su amor, su estabilidad, su confianza en Dios y en su palabra, para de ahí sacar algo bueno. Porque Dios lo que quiere es sacar algo bueno de allí, para el diablo inmundo, para restregarse la tiniebla, para decir: yo sabía que no me iba a fallar, que este hombre no me iba a fallar, que este hermano no me iba a fallar en momentos más difíciles, fuertes. Se le acabó el dinero, se le bloqueó la tarjeta de crédito. Allí hay una deuda en el banco, casi embargado, pero no deja a Dios. A punto de la luz casi cortándole la luz casi, cortándole el agua, los servicios, pero no dejando a Dios. Dios es el que suple, Dios es el que da en momentos difíciles. Por ejemplo, una enfermedad terminal es una prueba para la familia y para esa persona. Eso se conoce también como prueba. Una enfermedad familiar, la muerte de un ser querido, es una prueba dura, difícil, trago amargo, que viven las familias de hoy en día en la tierra, gloria al Señor, los países, el mundo entero vive bajo esa prueba mundial que se está viviendo hoy en día. Gloria al Señor. Otro hombre que fue probado también por el mismo Dios, Génesis 22, versículo 1, vemos allí Abraham. Dice la Biblia claramente, Dios probó a Abraham. Fíjense usted que Dios es el que prueba. Dios probó a Abraham. Ese de allí vemos, y Abraham, como lo igual que Job, también Job, allí la prueba no lo venció a él. Él venció la prueba, y después que venció la prueba, volvió un momentico, porque eso hay mucho que hablar, mucho que decir. Después que Job venció la prueba, el mismo diablo, allí viendo que no pudo quitarle más nada, entonces tuvo más de lo que tenía antes. Y decía Job: antes te oía, te conocía de labio, ahora mis ojos te ven, gloria al Señor. Yo sé que un día mi Redentor vive, y un día me va a levantar este polvo. Allí Job, capítulo 19, versículo 25. Gloria al Señor, levantó del polvo en la tierra. Gloria al Señor. Y la restauración fue al doble, tuvo más, doble todo. Fue bendecido, porque después que pase la prueba, vence esa prueba, es que la persona es bendecida, no antes, porque Dios está probándolo. Gloria al Señor. Y después que pase esa prueba,
logre vencer esa prueba con la ayuda de Dios primeramente, será bendecido y será prosperado y será en victoria, gloria al Señor. Y es una persona que recibe allí consolación de Dios y un grado, un nivel espiritual con el Señor, y Dios cuenta con ese hombre, con esa mujer, para cosas grandes y cosas buenas. Vive el Señor para siempre. Y dice la Biblia, Dios probó a Abraham la prueba del tiempo. Habla de resistencia. Dios le prometió a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis que le iba a dar un hijo. Gloria al Señor, pero allí vemos que Abraham tenía casi los 100 años y Sara, gloria al Señor, 99, 100 años. Sara, aparte de que era una mujer de bastante edad, y había dejado la costumbre, gloria al Señor, y todo aquello ya ha pasado. Si no tuvo un hijo en la juventud, mucho menos en la vejentud, gloria al Señor. Así que ya la esperanza, allí todo aquello ya pasado a la historia prácticamente. Pero Abraham había creído en una palabra, gloria al Señor, y en medio de esa palabra había una promesa, vive el Señor para siempre, que Dios le dijo, te daré un hijo, gloria al Señor. Y eso pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 25 años esperando el momento, gloria al Señor. Pero quien lo había dicho no es el presidente de ningún país, lo dijo Josué, el Dios de los cielos, el soberano total, el absoluto, el autónomo, el sobrenaturalmente, gloria al Señor. El Dios de los cielos es el que le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, gloria al Señor, y Dios cumple lo que Él promete, lo que Él te ha prometido a ti, hermano. Escuche esto, lo que Él te ha prometido a ti, Él te lo va a dar. Él no es hombre para mentir, ni es un hombre para arrepentirse, vive el Señor. Usted que anhela esa moto, usted que anhela ese carro, usted que anhela esa casa que no tiene, usted que quiere salir, dejar de pagar arriendo, gloria al Señor. Usted que quiere ver a sus hijos convertidos a Cristo, su esposa convertida a Cristo, la que no es cristiana, gloria al Señor. Ese empleo que usted anhela, ese trabajo allí, gloria al Señor, ese empleo, porque trabajo es lo que se pasa todos los días, ese empleo allí, lo que usted ha soñado en Dios, gloria al Señor, el Dios del cielo tiene el poder, la capacidad para dar lo que usted allí en el Señor está anhelando, gloria al Señor, ayudarle allí ayudar a la obra del Señor. Y Dios allí mirando a Job y mirando también, analizando también la vida de Job y analizando la vida de Abraham, padre de la fe, vemos allí que después que pasó ese tiempo, Dios prueba ahora que después se cumple el Señor que fue bendecido, Abraham fue bendecido, y vemos la respuesta a aquella espera, y luego allí Sara, el Señor que fue bendecido aún fuera del tiempo, el Señor porque ya ha pasado, porque para los hombres es imposible, para Dios es posible. Allí vemos, y Dios le permitió, le abrió allí la matriz a Sara, se la restauró. El Señor, Dios bendiga a hermana Natalia, allí que me está viendo, Daniel, Dios le bendiga a Daniel, y a Dayana, Dios les guarde poderosamente, y recuerde el milagro que Dios hizo en su vida. Dios le sanó allí, por ejemplo, usted allí testificaba que le sanó ese cáncer allí, el Señor. Y esa fue esa sangre que salió de la nariz, fue algo que el Señor cortó allí, hermana Natalia. Poder grande, usted, Dayana, ese vientre allí como le pasó a Sara. El Dios del cielo es el que sana los vientres. Totalmente maravilloso el Señor. Ahí vemos por la palabra. Y luego ese vientre caído, ese vientre que no tenía allí, que no entraba allí, por ejemplo, espermas, totalmente, todo era una imposibilidad. Pero Dios no depende del hombre, no depende de la energía del hombre. Dios es poderoso, Dios es suficiente. Si Él lo habló, Él lo cumple, gloria al Señor. No fue en el tiempo que ellos querían, no es en el tiempo de ustedes, es en el tiempo de Dios. Y el Señor para siempre, y fue bendecido y fue prosperado. Y la respuesta vino, y Dios lo bendijo, aún fuera del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo que ellos consideraban, porque ustedes se consideran ese tiempo, pero no es en el tiempo suyo. El Señor es en el tiempo del Dios de los cielos, en el tiempo del Dios invisible. Y después que todo, allí, gloria al Señor, que Sara allí salió en estado, salió embarazada allí de aquel hombre, de aquel joven, el hijo de la promesa, de Isaac, gloria al Señor, que significa risa. Y allí esa mujer allí, en ese momento de prueba, en el momento de la prueba usted tiene que sonreír. Y es lo que más molesta al diablo, es lo que confunde a los demonios, que usted en la prueba, en esa lucha, en esa dificultad, en ese momento silencioso, usted sonreír, usted sonría, usted alégrese, usted cante, usted alabe, usted glorifique a Dios. Ahí es lo que perturba al diablo, confunde a los demonios. Los demonios se sienten incómodos, se sienten torturados, se sienten molestados, porque ese hombre alaba, glorifica a Dios en medio de la prueba. Es cuando más va a culto, es cuando más busca a Dios. El Señor en el momento más difícil, ¿no? Pero hay otros que, momentos de las pruebas, de las luchas, entonces se van yendo de la iglesia, van saliéndose, yéndose, hoy están en la puerta, mañana están en el mundo.
Porque eso es lo que hace el diablo, sacar a la gente de la iglesia para destruirla, para desbaratarla, para dañarla completamente. Porque ninguna prueba puede sacar a nadie de la iglesia. Más bien nos debe acercar más a Dios. Porque la prueba no, el Señor para siempre no rompe la comunión con Dios. Pero un pecado sí. La prueba no hace eso, gloria al Señor. Y vemos allí a Abraham y a Sara allí. Gloria al Señor en el momento, gloria al Señor que sale allí. La risa, el gozo, la alegría, el momento difícil. Allí, aunque no haya, como dijo un hermano, aunque no haya pollo cocorico, aunque no haya pollo a la broster, aunque no haya nada allí en la mesa en el momento, no haya en la nevera, solamente haya agua solamente. Y el Señor, aunque esté debiendo luz, aunque esté debiendo el agua, aunque esté debiendo, no tenga el empleo, no tenga aquello, bien Señor, pero usted sonría. Bueno, el Señor, usted tiene un Dios vivo, usted tiene un Dios que no está muerto, usted tiene un Dios que es grande, un Dios que le va a ayudar a salir de esa prueba, de esa lucha, de esa dificultad. Usted, hermano, gloria al Señor para siempre. Usted, hermano Edgar, allí para siempre. Dios le va a ayudar allí en esa situación a tener lo que usted ha soñado, a tener allí su casa bien amoblada, a tener todo allí, a tener ese carro, gloria al Señor, lo que Dios le ha dado en el sueño. Crea la palabra. Lo importante, como le decía yo ayer al hermano Darío, Rubén Darío, allí en la iglesia, allí de la iglesia central, maravilloso Señor, como decía hermano, y a la hermana Diana, ese restaurante, allí lo ha soñado. En el momento, lo que pasa es muchas veces cuando Dios da una palabra, a veces se cree en la parte emocional, pero cuando la palabra entra en el espíritu, la persona allí, el espíritu allí, la palabra como es espíritu, va al espíritu de la persona, el espíritu allí la toma, se apropia, se apodera, allí se apropia, allí esa palabra, y luego la cree, y luego mira, lo que mira imposible, lo que mira difícil, en el espíritu está viendo una realidad, ya lo es, gloria al Señor. Eso es fe también, y eso es en medio de esa situación, gloria al Señor. Y eso sale allí, hermano, y cree esa palabra, que Dios está ahí obrando, en medio de la crisis, en medio de la situación que se está moviendo. Usted allí no está trabajando. Por hermano Edgar, por ejemplo, me decía que en la mañana sale a mototaxiar, porque el momento es, amén, hermano, maravilloso Señor, y hoy no hay, hasta ahora se están abriendo las empresas, las partes, allí las corporaciones, las industrias, poco a poco, pero fíjense, allí lo que fue marzo, abril, mayo, entramos a junio, allí no se ha podido trabajar lo que se podía, pero Dios, en medio de esa prueba, Dios se ha mostrado, en medio de esa prueba, Dios ha suplido. Dios, el brazo de Jehová no se le ha cortado, ni se la cortará jamás, porque es el brazo de Dios, no es un brazo mecánico, no es un brazo eléctrico, no es un brazo allí postizo, es un brazo poderoso que sostiene el hombre en medio de esa prueba, de esa lucha, de dificultad. Ahí está, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Recibe esa palabra que es de parte del Señor. Y Dios probó a Abraham. La prueba del tiempo, Abraham se imaginaría, Dios me lo dio, el niño ya es un niño y ahora es un adolescente, ya es adulto, pensaba para ser bendecido, que este joven trabajara, ayudara, supliera, estaría pensando, proyectando planes con su hijo, su único, allí, maravilloso Señor, el hijo de la promesa, quiero decir, porque tuvo a Ismael, pero no era el hijo de la promesa, pero este hombre sí era hijo de la promesa, el Señor. Y Abraham allí, pensando, haciendo planes, proyectos como los padres hoy en día con los hijos, y el Señor, pero entonces viene la prueba de parte de Dios. Le pidió lo que más amaba. Lo que más amas tú, Dios te lo pide para ver qué tú haces, cómo reaccionas, cómo es tu actitud en medio de la prueba, cómo te comportas, cómo miras, cómo allí, gloria al Señor, ya estás viendo aquello. Y Dios probó a Abraham y le pide, y lo probó con lo único, con lo que más él amaba, que era Isaac, su único hijo, dice la Biblia. Pero Abraham no se lo negó, porque Abraham sabía en quién había creído. Creyó en el Dios de los cielos, en el Shaddai, gloria al Señor. En el Shaddai, el todo suficiente, el que suple por encima de las necesidades, gloria al Señor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Shalom, Jehová es paz. Gloria al Señor, ella estaba, el Shaddai estaba allí permanentemente, y está también contigo allá a tu lado. Y vemos allí a Abraham, no le negó, no se puso a contradecirle a Dios, no se puso allí a discutirle a Dios, no, claramente, tu hijo es mi hijo, pero tú me lo diste prestado, gloria al Señor, pero si tú me lo pides, gloria a Dios. En la prueba van a llegar momentos, van a llegar allí condiciones, cosas de parte de Dios. Usted en la prueba glorifique a Dios. Usted en la prueba exalte a Dios. Usted en la prueba dele gloria a Dios. Usted no se ponga a molestar, ni a incomodarse, ni a irse de la iglesia, ni a rebelarse contra el pastor, ni contra los líderes. Usted alabe a Dios, que eso es lo que molesta al diablo. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Dele la gloria al Señor en medio de esa prueba que está viviendo ahorita, hoy. Mañana, lo que a usted hoy le falta,
mañana a usted le va a sobrar, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es real, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Ahí, agarre y tome esa palabra, en esa prueba, en esa lucha, en esa dificultad. Ahí está Dios también. Usted no está solo en esa prueba. Usted piensa que la prueba de allí usted solo está batallando, luchando. Dios necesita probarlo a usted, claro, físicamente, espiritualmente, en todas las áreas, en todos los aspectos, pero Dios te está probando porque te necesita sacar algo bueno de ti. Gloria al Señor. Ahí está esa palabra. Dios levanta, de ahí de esa situación Dios te levanta, porque Dios es real, Dios es poderoso, Dios es sobrenaturalmente. Gloria a Dios. Y ahí vemos, y Abraham allí venció la prueba, y después que venció la prueba, vemos la bendición de Dios. Y hay muchas personas que vencieron las pruebas, que fueron probados por Dios, pero vencieron la prueba. Dios permite esa prueba para probarlo, para que venza esa prueba, para que se dé cuenta que sí es capaz. Usted es capaz de vencer esa prueba. No se siente incapaz, no se sienta inútil, no se sienta que no puede. No diga yo no puedo, el verbo no puedo no existe para Dios. Dios no conoce ese lenguaje. Dios lo único que conoce sí puedo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra es una palabra real. Pablo cuando la dijo, no la dijo que estaba con aire acondicionado, no lo dijo en una cama allí, un colchón ortopédico, no lo dijo allí, estando allí tranquilo, entrando en una empresa, teniendo carro allí, no tenía yates, avión, no, lo dijo en una cárcel allí, cuando estaba allí, lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la prueba, que el diablo escuche, que esa palabra salga y resumbe y retumbe allí en los labios suyos, hermano y hermana. Eso es lo que al diablo no le gusta, que usted alabe a Dios y glorifique a Dios. En medio de esa situación, en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, usted va a vencer, usted será triunfante. Maravilloso el Señor. Dios, cuando usted tenga esa lucha, esa prueba, esa batalla, se entiende otro pensamiento, que Dios le permite las peores batallas a sus mejores soldados. Gloria al Señor. Le repito, lo que usted le ha venido, esas batallas duras, o esas peores batallas que usted considera, es porque usted es un buen soldado. Eso lo permite Dios, un buen soldado. Y usted vencerá y triunfará por encima de todo eso. Dios le va a dar a usted la fuerza que usted no tiene. Y le va a dar la salida y va a ver la luz al final del túnel. Gloria al Señor. Dios es grande y Dios es poderoso. Y Abraham venció y fue bendecido. Y fue prosperado. Y fue declarado por Dios. Vive el Señor, no por el hombre, por Dios, Padre de la fe. O sea, Abraham convenció a Dios de lo que él había creído en un Dios verdadero. Qué bueno que nosotros convencemos a Dios. No con palabras, sino con hechos. Y Dios, cuando este hombre iba a pasar el cuchillo allí, maravilloso el Señor, a su hijo, porque tenía todo, el fuego, la leña, preguntaba dónde está el cordero. El cordero era el mismo, el sacrificio era el mismo, su mismo hijo. ¿Usted cree que Abraham no sentía el dolor como padre? Sabía lo que iba a pasar, el Señor, pero cuando iba a pasar el cuchillo allá a su hijo, estaba allí el ángel de Jehová, allí listo para decirle, Abraham, detente. Ahora comprendo, conozco, sé que hay fe en ti, bien Señor. Allí vemos que este hombre convenció a Dios. En medio de la prueba usted convence a Dios, no con palabras, con actitudes serias. Una persona bien centrada, buscando a Dios. Más busco a Dios. El diablo se me levantó. Usted puede decir, se me acabó todo. Vive el Señor, se me acabó la ropa, se me acabó la comida. Los hijos enfermos, la mujer enferma, una situación. Me quieren sacar de allí de la casa porque no ha podido pagar el arriendo, no porque no ha querido. Ve el Señor, y no porque no ha podido, ve el Señor, pero ahí está clamando a Dios. Dios toca canales, Dios usa vida, usa personas, y ahí donde Dios lo lleva y Dios lo honrará. Dios allí, en medio de esa prueba, Dios te va a honrar, pero si te mantienes firme allí, gloria al Señor. Ahí es donde Dios quiere bendecirle, ahí es donde Dios lo ha puesto, donde Dios les ha asignado, el Señor. Ahí te va a bendecir. Dios es el Dios del cielo. Que Dios también siga bendiciendo la vida de Joy Domínguez allí, y su compañera allí en Nueva Jersey. Dios le guarde, Dios le bendiga ya a su niño o niña, gloria al Señor, que todavía no se sabe. Dios es el que tiene el control, Dios es el que permite, allí como dicen los médicos, allí los fetos, y después el embrión allí, el niño, el Señor, allí se sabe, un niño o niña, sexo masculino o femenino, Dios sabe, Dios está contigo allá a tu lado, gloria al Señor. Dios es real, en medio de esa prueba Dios está allá al lado de la persona, gloria al Señor. Y en medio de esa situación que estamos viendo, en esa anarquía, esa situación allí en Estados Unidos, Dios se mueve. Así que Estados Unidos tiene que buscar a Dios, porque la prueba que le ha venido a Estados Unidos no es cualquier cosa. Está siendo probada con fuego, con fuego, con fuego. Y allí hay demonios que están soltándose allí también. Así que hay que buscar a Dios, el momento de buscar a Dios. En medio de esa protesta, esa situación, esa violencia, esa situación, usted busque a Dios también. Pueblo de Estados Unidos, busque a Dios, entréguese al corazón a Cristo. Permita que ese racismo diabólico, satánico, demoníaco, se vaya completamente de la vida de las personas. Que sean uno solo. Tanto el negro como el blanco son creados por Dios.
Hay nadie más que nadie, ni el rico ni el pobre es más que nadie allí. Solamente Dios es el que es poderoso y real, gloria al Señor. Así que busque más a Dios y entréguese a Cristo completamente. Y Abraham venció esa prueba. Y muchos hombres en la historia vencieron las pruebas, las luchas, las dificultades, lidiaron, batallaron, pero fueron vencedores y triunfadores. Tú también vencerás esa prueba. Maravilloso Señor. Tú que estás viviendo esa prueba, también Dios te va a sacar en limpio, te va a bendecir allí. Porque el Señor es grande y poderoso y tiene recursos para hacerlo. No tiene que quitarle prestado a nadie. Él no vive quitarle prestado a nadie, ni los bancos mundiales, ni la bolsa de Nueva York, la bolsa bursátil. No tiene que estar allí. Así si el petróleo se va a $0, Dios no depende del petróleo de nadie, ni de economía de nadie. Dios no está en crisis, ni en derrota, ni en fracaso. Dios es real, Dios es poderoso. Así que lo que usted está viviendo ahí es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios tiene algo en mente, tiene algo preparado. Eso tiene su propósito. Allí, maravilloso Señor, tiene lo que ha preparado Dios para sacarlo en victoria. En medio de esa lucha, esa prueba directamente viene de Dios para ayudarle, para bendecirle, para fortalecerle su fe y su confianza. Ahí usted va a saber, ahí se va a saber, y Dios analiza y mira si realmente usted lo ama. Porque es fácil alabar a Dios y glorificar a Dios cuando todo está normal, cuando está la empresa funcionando bien, cuando todo está normalmente, cuando hay plata en la cartera, en los bancos hay dinero, ya los bancos quieren recibir los dineros. Cualquiera alaba a Dios, cualquiera glorifica a Dios, pero como el tiempo cuando lo que pasó Job, ahí se sabe realmente lo que hay de parte de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y muchos hombres vivieron en prueba y lucha, dificultades, pero todo el tiempo va a vivir en la prueba, es un momento, y ahí se sale, y salimos victoriosos, y salimos gananciosos, y Dios se da cuenta realmente que no es solamente de palabra que nosotros le servimos a Dios, sino también con hechos. Los hechos son los que van dando, son los frutos, gloria al Señor. Vemos también cómo le pasó, gloria al Señor, y también quería traerles un ejemplo, vive el Señor, porque cuando hablamos de vaso, usted eres un vaso, tú eres un vaso en las manos de Dios. El libro del Salmo 23 habla que dice que nuestra copa está rebosando. Habla también de lo que tú tienes de Dios. Lo que tú tienes de Dios es lo que va a ayudar a fortalecer tu fe en el Señor también. Entonces vemos allí, gloria al Señor, allí vemos en el libro de Corintios, capítulo 4, verso 7, si la mente me es infiel, gloria al Señor, 1 Corintios, si la mente me es infiel, si usted allí, 1 Corintios, capítulo 4, habla de que dice que Él colocó un tesoro en vasos de barro, y cualquiera a quien se le ocurre eso, pero a Dios sí colocó ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros, somos vasos de misericordia también, gloria al Señor. Y Pablo también dice en el libro de Timoteo que hay en una casa grande hay distintas clases de vasos, vasos de honra, vasos de deshonra, unos para usos útiles, allí viles, y así empieza Pablo hablando también sobre el fundamento de Dios que viene de parte del Señor, gloria al Señor para siempre, y entonces podemos ver allí, entonces nosotros, lo que tengamos de Dios en nosotros, el texto bíblico, capítulo 4, versículo 12, habla que no sorprendáis o no maravilláis del fuego de prueba, gloria al Señor. Ya vemos que el fuego es el que va a probar la persona allí. El fuego, que no es el fuego del Espíritu Santo, no es el fuego, no es un fuego humano, no es el Señor, sino el fuego, el de la prueba, el fuego de la tentación, el fuego de las luchas, ese fuego de la crisis, el fuego allí de las batallas, de las circunstancias, son los que van a probar si realmente hay de Dios o no hay de Dios. ¿Cuánto tiene usted de Dios? Usted pastor, usted evangelista, usted hermano, usted iglesia. Ahí se va a saber cuánto tiene usted de Dios. Ahí se va a saber. No es que yo lo diga. Dios es el que lo evalúa. Dios es el que allí lo va a certificar como el docente, como ese docente a ese alumno. El que le va a dar, el que va a decir, pasaste a este nivel. Vive el Señor. No es el alumno que se va a calificar a sí mismo. Es el docente allí. Maravilloso Señor. Igualmente Dios es el que allí nos califica. Y las pruebas para calificarnos. Si somos de Dios o no somos de Dios. Si la aguantamos o no la aguantamos. Vive el Señor. Y Dios allí permite el fuego, como el fuego que prueba el oro. Y se va a saber si es oro o no es oro. Si es bronce, se derrite o cualquier otro metal. Vive el Señor. Entonces quería hablarle con una lección objetiva, hablando del fuego, el fuego de la prueba. Gloria al Señor. Y esto para siempre. Entonces aquí tengo unos vasos que hermano Darío, allí Dios aportó estos vasitos, maravilloso Señor, quiero allí hacerle, usted lo está viendo allí, son unos vasos, que nosotros llamamos vasos desechables, y el Señor para siempre. Aquí vemos un vaso que usted lo puede analizar, está casi lleno, y el Señor para siempre está casi lleno. El Señor, este está un poquito más de medio casi, el Señor, y hay uno que tiene un poquitico,
que tiene un poquitico, casi nada, y hay uno que está vacío completamente, usted lo puede analizar, no hay nada dentro, es transparente, gloria al Señor. Entonces podemos mirar, bien Señor, estos 4 vasos, bien Señor para siempre, estos 4 vasos, mi estimado hermano, amigo, aquí me está viendo, usted pastor, usted iglesia, usted hermano, usted amigo, de pronto los amigos no entienden, pero usted iglesia sí va a entender, usted va a mirar y va a ver y va a recibir el contenido, la lección. Maravilloso Señor, que tengo, dicen ustedes los colombianos, una mechera. Aquí en Venezuela es un yesquero. No sé en otros países cómo dirán esto, pero esto es lo que arroja es candela. Vive el Señor. Vive el Señor para siempre. Yo puedo aquí encender y podemos comenzar con el primero. Usted va a dar cuenta y lo va a hacer más cerca. Vive el Señor para que usted se dé cuenta algo. Es de lo que usted tenga de Dios, es lo que va a hacer la diferencia. Vive el Señor para siempre. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el fuego. Vamos a acercárselo más. Y usted va mirando allí, vive el Señor. Está mirando allí. A ver hasta dónde va a llegar ese fuego allí. Es el fuego de la prueba. Ese fuego está probando ese vaso. Vamos, ¿hasta dónde va a llegar ese fuego? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a pasar? Si pasa el límite o no. Ahí usted está viendo allí. Si se quema completo o no se quema completo. Recuerda el Salmo 23, un versículo allí habla, donde dice que nosotros en la casa de Dios, llena nuestra copa, que esté rebosando. La copa suya tiene que estar rebosando. Ahí no pudo pasar más el fuego. Ahora vamos a mirar el segundo vaso, mi estimado hermano. A usted lo puede analizar allí, vive el Señor. Ahí donde quedó. Vive Cristo para siempre. No avanzó más el fuego. ¿Por qué? Porque lo que usted tenga de Dios hará la diferencia en este mundo. Lo que usted tenga de Dios en este momento que está viendo este COVID-19 va a ser la diferencia. Lo que usted tenga de Dios es lo que lo que usted tenga de Dios, lo que hará frente a la situación, a las pruebas, a las luchas, a las dificultades. Es lo que usted tenga de Dios. Lo que usted tenga de Dios pone límites, pone los límites. Lo que tenga de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener de Dios? Unción, la gracia, la fe, el amor, la misericordia. Recuerden que somos vasos en las manos de Dios. Vasos para bien, para misericordia. Vasos de misericordia para con la gente que anda sufriendo en el mundo. Maravilloso Señor, tenemos que estar llenos, como dice el Salmo 23. Mire el Señor para siempre, que llene nuestra copa, esté rebosando la copa por el Señor. Y puede mirar el segundo vaso hasta dónde va a llegar. Y usted va viendo una cosa, ¿quién es usted? Ahí se va a saber quién es usted. Gloria al Señor para siempre. Porque el fuego se va a encargar de revelar lo que hay en su corazón. Ahí está hermano Paco. Ahí está hermano Edgar. Ahí está hermano William. Ahí está hermano Juan. Ahí está hermano David. Hermano Pastores. Hermano Elías Ropero. Ahí viendo el fuego va a hacer la diferencia. Fuego va llegando. Fuego avanza hasta cierto nivel, hasta cierto límite. El fuego no puede destruir totalmente este vaso. La prueba no te va a matar. La prueba no te va a destruir. La prueba no te va a acabar. Dios, allí vas a vencer esa prueba con el poder de Dios. El poder de la palabra. Es la prueba la que te va a dar la garantía de que eres de Dios. Y ese fuego se da de cuenta que no pudo allí quemar todo ese vaso totalmente. Maravilloso el Señor. Hay que dar un poquitico allí. Y puedes mirar el tercer vaso. Y usted va viendo qué vaso es usted. ¿Qué vaso es usted en esta hora? Usted se da de cuenta qué vaso es usted. Vaso de honra y vaso de honra, dijo el apóstol Pablo. Hay distintas clases de vaso. ¿Qué vaso es usted? ¿Qué tiene usted de Dios tanto? ¿Con cuánto cuenta usted? ¿Qué tiene usted tanto de Dios? Dios adentro de su vida. Eso va a hacer la diferencia en esta tierra, en este mundo, en la iglesia. Las iglesias falsas van a ser arrasadas. Las iglesias falsas, cuando Dios le permite un fuego, que no es este fuego, sino el fuego que va a venir, se va a dar cuenta la diferencia. Que no puede soportar el fuego. No puede soportar el fuego. Ahora queda un cuarto vaso. Vamos a ver ese otro vaso. Fíjate que no. Usted se analiza, hermano. Usted se analiza, pastor. Usted se analiza, evangelista. ¿Qué tanto tiene usted de Dios? ¿A dónde tiene la fe suya? La confianza, la seguridad. ¿De qué está lleno usted? ¿Se llenó de Dios? ¿Se llenó del mundo? ¿De qué está lleno usted? Lo que usted tenga de Dios es lo que va a dar garantía y lo que te va a sacar a flote, decía nuestro hermano Córdoba. Es lo que va a sacar a flote la vida de esa persona. En momento de esa lucha, ese fuego de la prueba, ese fuego de la tentación, ese fuego de la circunstancia, ese fuego de las luchas, ese fuego de opresión,
en este país, en todos los países, en las luchas, dificultades en las iglesias. Gloria al Señor, ahí te da de cuenta. Y se da de cuenta si hay una iglesia vacía. Y la iglesia vacía, ¿qué es lo que le ha pasado? Fíjate usted la iglesia vacía. Usted se da de cuenta que, gloria al Señor, usted analiza, ve hasta dónde va a llegar ese fuego, hermano. ¿Qué va a hacer ese fuego con ese vaso? Así es lo que va a suceder. Hay muchas iglesias vacías, gente sin nada de Dios, gente que está muerta por dentro, gente de apariencia, cristianos de apariencia, evangélicos de apariencia. Esos evangélicos de apariencia, así van a quedar. No porque lo diga yo, así van a quedar. Como que ese vaso que no tenía nada por dentro, no hay ni una gota de agua dentro. Así va a quedar mucha gente, iglesias vacías. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43, que el espíritu inmundo sale del hombre y anda buscando por lugares secos, buscando, pero no haya. Dice, volveré a mi casa donde salí. Fíjate cómo ese demonio lo dice, que no lo reprenda. Vive bendito para siempre. Volveré a mi casa y dice, vuelve. Cuando vuelve, la haya barrida, adornada, pero vacía. Así muchas personas van a estar vacíos en ese tiempo. No tienen nada de Dios. Están muertos por dentro, ministerios vacíos, iglesias vacías, iglesias apóstatas, evangélicos apóstatas, vive el Señor, cristianos que no tienen de Dios nada, cristianos secos y muertos, que no tienen nada de Dios. Y así va a pasar como pasó el cuarto vaso, se quemó, no hubo nada que lo impidiera, pero los tres otros vasos tenían algo de Dios y no se quemaron totalmente. Usted se caracteriza, usted se analiza, usted ve en qué nivel usted se encuentra hoy, en esta hora. Hoy 3 de mayo, hoy 3 de junio, hermano, perdón, mire Señor, porque a veces nos descuadra esta misma situación que a veces pensamos que estamos otra semana y estamos ya en otro mes, vamos rumbo a diciembre, maravilloso el Señor. Hoy 3 de junio de 2020, usted se da cuenta allí, por la palabra, qué vaso es usted, cuánto tiene usted de Dios, cuánta fe, cuánta confianza, cuánta resistencia tiene. La resistencia en el tiempo, las pruebas, las luchas, dificultades. Vemos a Abraham, vemos a Job. Viva el Señor para siempre. Vemos la iglesia primitiva que pasó por el medio de fuego. Fueron muchos los que fueron quemados vivos. Y dice la Biblia que allí aquel hombre los embardizaba de brea, los prendía en el palacio. Los cristianos eran prendidos en candela vivo, al rojo vivo. Eran quemados allí al rojo vivo. La iglesia primitiva pasó por fuego. Pasó por fuego de la prueba, por fuego terrible, pero ahí no eran sepultados, eran arrojados allí en esos lugares, en esos anfiteatros, allí en Roma, eran allí con los gladiadores. Eso se llama prueba, pero esa prueba no los pudo separar el amor de Dios. El amor que los caracterizaba por Dios era más grande que esa prueba, que esa lucha, que esa dificultad. Y en ese momento, ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba el poder de Dios. Es lo que usted tenga de Dios, es lo que va a sacar al frente. Es lo que usted tenga de Dios, es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que usted tenga de Dios, es lo que va a hacer la diferencia en este tiempo, en estos días, en esta hora, en este momento. Es lo que usted tenga de Dios. Gente se da de cuenta si usted es cristiano o no es cristiano, si usted sirve a Dios o no le sirve. Si anda con la criticadera, con la rezongadera, con la quejadera, ahí se da de cuenta. Pero si usted es un cristiano que le da gloria a Dios por todo, alaba a Dios por todo, bendice a Dios por todo, aún por la deuda, aún por ese problema. Y deuda no porque usted no quiera pagar, sino porque no vio el momento. No porque si no quiere pagar es porque es mala paga. Y Dios no, así no se puede honrar a Dios. Pero es por esas situaciones, maravilloso el Señor. Eso es lo que usted tenga. El Salmo 23 dice que la copa esté rebosando. ¿Cómo está su copa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted con Dios? ¿Cómo está en esa prueba? ¿Cómo está usted en esa lucha? En esa dificultad. ¿Cómo estaba Job? José le murieron los animales, los hijos, pero Job, ese fuego no pudo matarlo, no pudo separarlo de Dios. No pudo separarlo porque ahí estaba la fe de Dios en Job. Gloria al Señor. La confianza de Dios en Job. La fe de Dios en Job, la confianza, la unción, el poder. ¿Usted qué tiene para mostrarle a este mundo? ¿Usted qué tiene? Para cerrar ya, para el Señor, la Biblia habla de tres jóvenes allí, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran jóvenes hebreos, eran jóvenes judíos, que fueron extraídos allí de allá de Jerusalén, maravilloso Señor. Fueron llevados por Nabucodonosor allá a Babilonia. Gloria al Señor, para estos jóvenes se les vino una prueba dura. Porque todo, aquel rey sacó, hizo una estatua allí de oro, en honor, que tenían que todo, el canto, la zampolla, del tamboril, de todo, y tenían que todos bajar su cabeza, pegar su cabeza al suelo y adorarlo como a un Dios.
y habían allí, todos hacían eso, y 3 jóvenes se quedaban de pies al sonido de la música, todo aquello. Pero alguien le dijo: oh rey, hay los 3 jóvenes que trajeron allí, esclavos, no se doblegan, no bajan el rostro, se rinden, no te rinden pleitesía, porque eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia le rinda pleitesía, pero se equivoca. Cuando es un cristiano de Dios, no le rinde pleitesía al diablo, le rinde pleitesía a Cristo, el Dios del cielo, maravilloso Señor, maravilloso Cristo para siempre. Y estos 3 jóvenes allí, cuando hubo, y después lo llevaron ante el rey, y le hicieron la propuesta, y ellos dijeron que no. Sepa, oh rey, que nosotros servimos a Dios. Nosotros no podemos decirle Señor a más nadie, sino a Jehová de los ejércitos. Nosotros servimos al Dios del cielo en una tierra extraña. Esclavos allí, estaban allí. No era en su territorio, estaban en otra parte. Vive el Señor para siempre, enemigos de la fe de Dios. Y estaban estos 3 jóvenes, pero eran jóvenes de Dios, jóvenes que Dios podía confiar con ellos, jóvenes de impulso, jóvenes de perfil, jóvenes que tenían el poder de Dios, jóvenes con una confianza total. Jóvenes que se contaminaron con la comida del rey, jóvenes que habían creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que transforma las cosas, un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Estos jóvenes habían creído en ese Dios aunque no lo habían visto. Gloria al Señor para siempre. Y estaban y le dijeron, y ellos se resistieron, dijeron que no. Y el Señor para siempre le hicieron la propuesta, dijeron: ahí está, si no lo hacen, hay un horno de fuego al rojo vivo. Y como no quisieron, entonces estos jóvenes, pues el Señor mandaron a calentar ese horno al rojo vivo. Vive el Señor para siempre, 7 veces más de lo acostumbrado. Vive el Señor para siempre. Allí lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Y ese horno no amedrantó a esos jóvenes. Esa prueba no los amedrantó. Esa lucha no los amedrantó. Esa amenaza no los amedrantó. Nada de eso les pudo quebrantar la fe, la confianza. La fe que tenían ellos allí era lo que tenían estos jóvenes, lo que tenían de Dios. Como este vaso que tiene más y este tiene un poco menos. Estos jóvenes estaban todos llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos de su maravilla, llenos de su poder. Y podían hacerle frente a cualquier cosa, a cualquier invitación, a cualquier insinuación, a cualquier amenaza, a cualquier cosa. Ellos podían confrontar y enfrentar allí con ese poder que había dentro de ellos. Estaba por dentro de ellos. Gloria al Señor. Así Dios quiere. Entra dentro de sus vidas. Dentro de la vida suya. Iglesia. Iglesia en el mundo. Iglesia en Estados Unidos. Iglesia en Europa. Iglesia en el mundo. En el África. Iglesia en Colombia. Iglesia en Venezuela. En lo que usted tenga de Dios. En lo que va a hacer la diferencia. Gloria al Señor para siempre. En la mano de Dios, la mano del Santísimo. Y calentaron ese horno más de lo acostumbrado y lo agarraron allí. Lo envolvieron en sus turbantes. Y allí lo amarraron con ligamentos. Y lo arrojaron. Y el que los arrojó, allí dice que el fuego está tan terrible que las llamas allí quemó a los que los arrojó. Los enemigos de la obra de Dios serán exterminados, serán arrasados, serán torturados, serán quemados, destruidos por el poder de Dios. Los enemigos que se levanten en contra de la obra de Dios serán llevados al basurero, allí tirados, porque todo el que se levanta en contra de Dios será avergonzado. Allí en el nombre del Señor, ninguno que se levante contra Dios ha vencido a Dios, ni va a vencer a Dios nunca, ni a la iglesia de Cristo. El maravilloso del Señor para siempre. Y este hombre que arrojó allí el fuego, la llama tan fuerte que lo devoró y lo mató. Y el Señor para siempre, gloria al Señor. Y eso así sucedió. Y estos jóvenes allí estaban y fueron arrojados allí, envueltos. Allí veo por la palabra que Nabucodonosor, según este horno, tenía una ventanilla. Y Nabucodonosor se le dio la curiosidad de ir a mirar allí. Y se asomó o miró para analizar a ver cómo diría él allí la ceniza. No queda nada. Eso está muy demasiado el rojo vivo. Gloria al Señor. A cierta distancia se sentía el calor allí. Gloria al Señor. Bien que esto para siempre. Gloria a Dios. Y después él miró y se sorprendió Nabucodonosor. ¿Por qué se sorprendió? Porque él preguntó y dijo: ¿no fueron 3 lo que arrojaron en el horno de fuego ardiendo? Y ellos dijeron: oh rey, para siempre vive. Es verdad, fueron 3. Y él dijo: pero yo veo a 4. Yo veo 4 que caminan. Yo veo a los 3 y yo veo otro allí. Y veo que anda otro semejante. Y Nabucodonosor, siendo un hijo del diablo, siendo allí una persona ciega, y entendió y comprendió. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí andaba Jesucristo. Allí, porque cuando usted está en la prueba, Cristo no te va a dejar solo, hermana y hermano pastor, hermano evangelista, iglesia, hogar, familia. Usted es para la iglesia, maravilloso del Señor. Cuando usted está en esa prueba, Cristo
allí como estaba con esos 3 jóvenes, allí esos 3 jóvenes fieles, 3 jóvenes valientes, 3 jóvenes de guerra, 3 jóvenes bajo la unción de Dios allí. María del Señor para siempre. No andaban 3, andaban 4. Y el cuarteto, vive el Señor. El mismo apóstol dijo, el Hijo de los dioses. Nosotros decimos el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vive el Señor. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted, hermano? Vive el Señor. Ahí está Dios, ahí está su presencia, ahí está su palabra. Ahí estaba el poder de Dios. Y estos jóvenes allí, lo único que se les quemó fue allí los amarres, los ligamentos, porque eran allí de Babilonia. Eso no era judío, pero lo de ellos, su rostro, su pelo, allí, gloria al Señor, su ropa, ni siquiera olía a humo, a nada, gloria al Señor. Un poder cubrió a esos jóvenes, un poder, yo sé dónde se encuentra ese poder. Se encuentra en Cristo, se encuentra en su palabra, se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Aunque esa prueba usted está viviendo, está pasando, gloria al Señor para siempre. Pero en esa prueba está Dios. Usted no está solo en esa prueba. Usted no está solo en esa lucha. Usted no está solo en esa dificultad. Ahí está como estuvo allí el Hijo de los dioses, como allí Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está al lado suyo. Oh, gloria al Señor. Él te abraza, Él te toca, Él te bendice, Él te prospera, Él te levanta, Él te ayuda. Ahí está, recibe la fortaleza, recibe ese poder, recibe esa restauración, recibe ese toque en esta hora. El mismo que tuvo allí. El mismo que estuvo allí con esos 3. María del Señor para siempre. Ese mismo está contigo, está con usted allá a su lado, está allá cerca, está en su mesa, está en su cuarto, está en su habitación, está caminando, anda andando. Así que no la ha dejado sola, no te ha dejado solo. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Ahí está la presencia de Dios. Ahí le dejo ese concepto, ahí le dejo esa idea, ahí le dejo esa palabra. Ahí le dejo allí maravilloso Señor para siempre, le dejo ese pensamiento, analícelo, véalo. Allí está la presencia de Dios. Dios es real, Dios es vivo. En medio de la prueba ve la gloria del Señor. En medio de la prueba ve bendiciones. Maravilloso el Señor. Que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es vivo. Dios es sobrenaturalmente. Dios tiene el poder, el control total y absoluto por esta palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay un mensaje allí. Vive el Señor para siempre. Vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Dios es muy poderoso. Para siempre vive Cristo. Salud. Que se me vaya. Ahí dice bendición. Bendición. Pásame rápido. Maravilloso el Dios de la gloria. Cristo vivo. Solo bendiciones. Solo salud. Bueno, entonces, gracias a Dios por todos los saludos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta hora de la tarde, maravilloso el Señor. Estaremos orando por cada vida, para cada persona. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso el Dios de la gloria. Dios mío, siga Dios bendice cada vida, cada persona, en cada momento, en cada lugar, en cada país, Dios del cielo. Dios mío, respalda cada vida, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, dale la fuerza, Padre amado, dale la fuerza que esa vida no tiene en esta hora, en este instante, Señor amado. Dale la fuerza, la fortaleza, Padre de la gloria. Dios mío, en medio de esas pruebas, esas luchas, esas dificultades, esos problemas, Dios del cielo, glorifica su nombre, muestra su poder, muestra su gloria, Padre amado. Sigue ayudándole, sigue fortaleciendo la fe, la confianza, Dios del cielo, por el poder de su palabra, por tu Espíritu Santo, Señor amado. Sigue, Dios mío, fortaleciendo la fe de cada persona, en el nombre del Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Que Dios bendiga las vidas de las personas desde este país, de este lugar, a todas partes del mundo, y les bendiga a todos los hermanos de todas las partes. Dios les guarde y les bendiga.